La ley 2744 en el artículo 21 define el contrato de trabajo. La figura se presenta como un acuerdo de voluntades, que es una característica de todo contrato, y dice la ley cualquiera sea su forma, lo cual significa que no necesariamente estamos hablando de los contratos papel, de los contratos por escrito, ¿eh? E incluso vamos a ver después que otras figuras que no son laborales igual son tomadas como contratos de trabajo. También dice la ley cualquiera sea su modalidad, porque, o cualquiera sea el tiempo del contrato, porque vamos a ver distintas clases de contratos laborales, ¿sí? No todos tienen un periodo indeterminado de tiempo, por eso se habla de periodo determinado o indeterminado de tiempo, ¿sí? Pero lo central de esto es que hay una prestación dependiente del trabajador que consiste en hacer actos, obras o prestar servicios, y una contraprestación del empleador, que es el pago de la remuneración. En el artículo 22 de la ley se define la relación laboral, esta particular vinculación entre el trabajador y el empleador. Se inicia con la prestación efectiva. ¿Esto qué significa? Cuando el trabajador comienza a realizar actos, obras o prestar servicios, es decir, es el primer momento del desarrollo del contrato, que comienza con la realización efectiva de actos dependientes en beneficio del empleador. Y cuando hablamos de actos dependientes, esta relación, que a veces se conoce como relación de dependencia, implica desde el punto de vista económico que es el empleador el que va a pagar, va a remunerar ese trabajo. Desde el punto de vista técnico, también es el empleador el que va a definir, en función de sus poderes de organización y dirección, en qué consiste el trabajo, ¿sí? En qué jornada se tiene que hacer y de qué manera se tiene que hacer, o sea, bajo qué aspectos técnicos se va a realizar. Y también hay una dependencia desde el punto de vista jurídico, porque es el empleador el dueño de ese trabajo, ¿sí? Es el que dispone de los medios, del lugar en donde se desarrolla ese trabajo, y es el titular jurídico de esa relación. A pesar de que las definiciones de contrato de trabajo y de relación laboral son muy similares, si las leemos en los artículos de la ley, tienen una diferencia muy importante. Cuando hablamos de contrato de trabajo, hablamos de el acuerdo de voluntades. Cuando hablamos de relación laboral, se habla de la prestación efectiva. Esto lo vemos claramente cuando, por ejemplo, se realiza este acuerdo a través de la oferta de trabajo y de la aceptación del trabajador en lo que puede ser la jornada, la remuneración, las tareas a realizar, ¿sí? Pero se difiere el inicio de esa prestación en el tiempo. Por ejemplo, si yo contrato ahora a un trabajador para hacer tareas administrativas, pero le digo que va a comenzar a trabajar a partir del momento en que finalice la cuarentena. Esto es claro porque se dan determinadas situaciones donde si bien hay contrato, si bien hay vínculo, la prestación está suspendida, y es un ejemplo claro una licencia por enfermedad. Sigue el contrato, existe la obligación de pagar la remuneración, pero la prestación no se da, no se brinda. Ahora bien, la ley dice también que cuando identificamos la relación laboral como prestación, existe siempre y en todos los casos contrato de trabajo. Y esto lo vemos principalmente en el trabajo en negro, donde el empleador no cumple con las obligaciones formales respecto del trabajador, pero el trabajador sí realiza actos en beneficio de ese empleador. Entonces, en estos casos, cuando vemos la relación laboral,
la ley presume que hay contrato de trabajo, es decir, tiene el convencimiento de que se trata de un contrato de trabajo y que por lo tanto se van a dar todos los derechos y obligaciones que la ley prevé para este tipo de contratos. Este contrato de trabajo, que entonces es el acuerdo previo al inicio de la relación laboral, tiene los siguientes caracteres. Es consensual, lo que significa que se crea, se genera simplemente con el acuerdo de las partes, con la oferta del empleador y la aceptación del trabajador. Oferta que podemos verla en un aviso en un diario o no, todos los pedidos de trabajo que se hacen a través de internet. Esto en lo que aparece en un sitio, el contacto o el déjanos tu currículum, ¿sí? Sería la oferta y la aceptación que se daría cuando son convocados a una entrevista para formalizar el inicio de la relación laboral y cada una de los aspectos centrales de esa relación laboral, ¿sí? La jornada, la manera en que se va a hacer el trabajo y, por supuesto, el acuerdo sobre la remuneración. Es un contrato personal desde el punto de vista del trabajador, es personal e infungible, es decir, que la persona del trabajador no puede ser reemplazada por otra. Cada trabajador es parte de un contrato y si quisiera reemplazar a ese trabajador, tengo que hacer un nuevo contrato, no puedo sustituir a un trabajador dentro de un mismo contrato de trabajo. Es de carácter dependiente y esto ya lo vimos por esa relación de dependencia económica, técnica y jurídica. Es de tracto sucesivo porque es un contrato que se da todos los días, o sea, la prestación ocurre todos los días cada vez que se inicia una jornada de trabajo. Es no formal porque también, como ya dijimos, no es necesario un contrato escrito, es decir, ese acuerdo de voluntades no necesita que se vuelque por escrito. Ahora, si bien esto no es necesario, sí es necesario el cumplimiento de las obligaciones formales del empleador, que bueno, son las que ustedes han visto en la parte práctica de la materia. Es un contrato oneroso, no se presume gratuito, el trabajo que es gratuito no es trabajo en lo que a nosotros nos interesa. Y en cuanto al monto de ese contrato, ya sabemos que está determinado por las escalas de los convenios colectivos de trabajo o el salario mínimo vital y móvil. Es bilateral porque tenemos dos partes, el empleador, persona física o persona jurídica, y el trabajador, persona física, ¿sí? Si hubiese varias personas involucradas en una actividad, se entiende que hay un contrato de trabajo con cada una de ellas, como se da, por ejemplo, en el contrato de trabajo por equipo. Es también conmutativo porque la prestación, que es el hecho del trabajo, recibe una contraprestación, que es el pago de la remuneración, y se presume que esas prestaciones y contraprestaciones son equivalentes, es decir, el servicio o el trabajo que se brinda es remunerado con un justo precio. Se presume que lo que se paga debe compensar equitativamente el hecho del trabajo que se presta. Y es típico porque el contrato está expresamente regulado en la Ley de Contrato de Trabajo y a su vez porque cada modelo de contrato, cada modalidad contractual, el trabajo por tiempo indeterminado, el trabajo a plazo fijo, el trabajo eventual, el trabajo por temporada, el trabajo a tiempo parcial, están todos expresamente regulados en la ley.